Que el Señor nos bendiga a todos, amados hermanos, amada iglesia, suscriptores. Que el Señor nos dé la paz a todos nosotros. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor un día más, gracias a su misericordia. Y lo vamos a hacer en Apocalipsis, capítulo 3, ¿cierto? Del versículo 1 adelante. En el nombre del Señor vamos a compartir este hermoso mensaje, confiando en que Dios nos pueda bendecir a través de ella. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Le damos todo, ¿cierto? Toda la gloria que se merece a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a conversar sobre un tema que quizás nos pueda también identificar a muchos, porque la palabra de Dios es para todos los tiempos. Y aquí tenemos un mensaje que Dios, Jesucristo, le envía a la iglesia de Sardis, en donde empieza diciéndole: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, o sea, escríbele al pastor de esta iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por ejemplo, como les dije, cuando se le dice que se le escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo al pastor. Los 7 espíritus de Dios no significa que Dios tenga 7 espíritus, sino que aquí nos está hablando como una referencia a la plenitud del Espíritu Santo. Dicha expresión habla de la plenitud de capacitación y de vida inseparable en el Espíritu. O sea, estamos hablando de un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios verdadero. O sea, la plenitud de Dios. Y que en su misericordia están a la disposición de la iglesia de Sardis, a pesar de su condición de mortandad espiritual. A pesar de la condición de esta iglesia, Dios nuevamente les da quizás una última oportunidad, mandándole este mensaje a través de su pastor. El Señor Jesucristo también tiene control sobre las 7 estrellas, o sea, tiene control sobre los pastores. Tiene control totalmente y absolutamente sobre ellos. Esto apunta al hecho de que el Señor tiene control sobre las 7 iglesias también y las hace estrictamente responsables ante Él. La iglesia de Sardis atravesaba una profunda crisis espiritual y Cristo les envía este mensaje diciéndole: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué mensaje le manda nuestro Señor a esta iglesia? La iglesia estaba muerta en el sentido de que estaba compuesta en su gran mayoría por personas no redimidas ni regeneradas. O sea, la iglesia se componía de casi de la mayoría de personas no salvas.
¿Por qué razón se compondría de esta manera la iglesia? Porque habían unos pocos salvos, pocas personas creyentes de verdad y redimidas por el Señor, que se podría llamar se habían dormido en el espíritu. No muertos, sino que se habían, como dicen algunos, enfriados. Y eso causó el desastre de que todos los que vinieran llegando después tomaban las cosas del Señor en forma superficial y no en sus corazones, no reconocían realmente a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso el Señor después les manda este tremendo mensaje por la crisis espiritual que estaban viviendo, diciéndole: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. La iglesia, como les dije, estaba muerta porque la mayoría de estas personas que componían esta iglesia no eran salvas, no estaban redimidas por el Señor. No tenían la mentalidad dada por el Espíritu Santo. No tenían esa mentalidad que tienen los salvos, esa mentalidad que les produce el Espíritu del Señor, como dijo Pablo en Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, ¿qué dice aquí? Que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que pertenecen a este sistema, de este mundo, siempre están pendientes de esta tierra y de lo que el mundo les puede ofrecer. Pero los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea, tener más intimidad con el Señor, hacer oración constante, leer su palabra para empaparse de ella, para poder tener un crecimiento espiritual y poder madurar a través de la Escritura. Yo conozco tus obras. Esta frase apunta a la omnisciencia del Señor. Él tiene un conocimiento absoluto y perfecto de todas las cosas. Nada, pasado, presente o futuro, se esconden del Señor. Él lo conoce absolutamente todo. En primer lugar, Sardis tenía una falsa reputación de vida, hablando de esta iglesia. Un nombre de que vives sugiere que quienes contemplaban la congregación de Sardis deducían que era una congregación cuyos signos vitales eran aceptables. Tal vez era una asamblea que vibraba con actividades, predicaciones, programas y conferencias, pero en lo que concernía a Cristo estaba tan muerta como un cementerio. O sea, esta iglesia tenía, podríamos llamar, buena reputación ante los hombres. Tenía, podríamos decir, llegaba y impresionaba a las demás personas o a las demás gente de la ciudad, pero nunca se preocuparon de impresionar al Señor, sino que ellos estaban contentos de tener buenos halagos de la gente, con las obras, con las conferencias, con los programas que hacían ellos, con las actividades que tenían. Agradaban más a los hombres que a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre, sabe la intención que hay detrás de lo que cada cosa que se hace. La realidad en Sardis era más bien de muerte espiritual, no en el sentido de aniquilación o de términos de la existencia, sino de un estado de impotencia, incapacidad, inhabilitación. La congregación de Sardis solo vivía en apariencia, pero en realidad en lo que a Dios se refiere, estaba muerta. Era una iglesia que tenía el nombre de que estaba viva, pero solamente en apariencia. A los ojos de Dios, esta iglesia estaba muerta. El versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
sé vigilante. Sardis estaba rodeada por peñas y a una elevación de 450 metros sobre el valle. Esta ciudad era casi impenetrable y se sentía segura, pero fue conquistada 2 veces por falta de vigilancia, exceso de confianza. La iglesia estaba en el mismo peligro. No hay que dejar de vigilar nunca al enemigo. Este consejo le da el Señor a esta iglesia. No hay que nunca dejar de vigilar al enemigo. A veces tenemos la tendencia de creer que solamente podemos caer en grandes pecados y hay que tratar de evitarlo o arrancar de ellos. Pero Satanás tiene muchas estrategias para desanimar o destruir una iglesia. Tiene muchas estrategias, como lo hizo con esta iglesia, en que la tenía engañada, tratando de impresionar a los hombres, pero no al Señor. Por ejemplo, el Señor le dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Los creyentes de Sardis debían de actuar de manera decidida y con toda urgencia. En la iglesia todavía quedaban algunos que actuaban con verdadera piedad y no fuera cosa que también se contaminaran. O sea, todavía había una esperanza en esta iglesia porque todavía quedaban personas que eran realmente salvos y creyentes en Cristo, pero que habían caído también en este juego. Y por esa razón, todos los que llegaban tomaban a Cristo como algo superficial. El Señor les dice en el 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Sardis debía volver a los principios del Evangelio que había recibido cuando comenzó. La exhortación es sin duda un llamado a persistir en lo fundamental. Los creyentes de Sardis habían recibido el Evangelio por la fe. O sea, esos pocos que realmente eran salvos de esta iglesia habían recibido el Evangelio por la fe, pero no habían persistido en desarrollarse espiritualmente por la fe. Habían puesto su atención en las actividades, predicaciones, programas y conferencias, dándole más importancia a las obras de Dios que al Dios de las obras, dándole más importancia a la iglesia de Cristo que al Cristo de la iglesia. A veces en forma increíble caemos en esto. Le damos más importancia a las obras de Dios, ponemos todo nuestro esfuerzo, grandes sacrificios a las obras, olvidándonos que hay que ponerle más atención al Dios de las obras que a las obras mismas. Como también ocurre con la iglesia. Le damos demasiada importancia de repente a la iglesia en sus actividades, programaciones, conferencias y todo tipo de trabajo, y nos olvidamos de la comunión con el dueño de la iglesia, que es Cristo. Eso pasó con esta iglesia de Sardis. A veces el enfriamiento es apenas perceptible, un proceso lento, mucho trabajo, falta de tiempo, pocas atenciones, poca oración, poca Biblia, etcétera, etcétera. Después todo se hace rutinario y mecanizado. Al final la iglesia cae en una rutina, dándole más importancia a las obras, dándole más importancia a lo que sus ojos ven que a Dios mismo. Y nos olvidamos que Dios es el Dios de las obras. Nos olvidamos que Cristo es el dueño de la iglesia y le damos más importancia a veces a lo segundo que a lo primero. Se habla de obras, pero no se menciona la fe. Se menciona esfuerzo hasta el cansancio, pero no se dice nada del amor. Se destaca la paciencia, pero no hay referencia a la esperanza. Esta iglesia tenía el nombre de que estaba vivo, pero en realidad estaba muerta. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor que tenemos nosotros tiene que ser el amor producido por Cristo. No el amor que yo tengo como todos los seres humanos, porque Dios, cuando creó a la humanidad, la hizo con algo de amor. Por eso amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras esposas, nos enamoramos, porque tenemos un amor que Dios nos concedió. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando somos salvos, y Dios nos da la regeneración y somos redimidos por su sangre, Dios nos da la posibilidad de tener el amor de Cristo en nosotros. El amor que nos produce al sumergirnos en su palabra. El amor que produce frutos a través del Santo Espíritu. Ese es lo que Cristo necesita de su iglesia, que se manifieste el amor de Cristo, no el amor mío. El amor mío es limitado, el amor de nosotros es celoso, envidioso, el amor de nosotros es egoísta, pero el amor del Maestro, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es ilimitado. El amor con que Cristo lo llevó a la cruz en un gran sacrificio para salvarnos. Ese amor tiene que manifestarse en su iglesia, en su pueblo. Y ese amor, a través del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5, produce frutos, grandes frutos, para que esos frutos glorifiquen el nombre del Señor. No me glorifique yo ni la iglesia, sino que glorifiquen a Jesucristo, quien dio la vida por su iglesia. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que se manifieste el amor de Cristo en nosotros y se produzcan los frutos dignos de arrepentimiento. Ese fruto que produce paz, armonía, comunión y hace amar a mis hermanos, hace amar a mi prójimo, incluso me hace perdonar hasta a los enemigos, cosa que antes no encontrábamos imposible. A través del amor de Cristo todo se hace posible. Las obras de esta iglesia no se conformaban con el criterio de Dios. Las obras de los creyentes de Sardis estaban falta de aprobación divina. Ese descuido había producido el olvido de la necesidad de mantener una relación personal con el Señor. ¿Ve? Todas las actividades que la iglesia puede hacer y lo hace olvidarse de la comunión con Dios, esas obras no le sirven de nada, porque lo más grandioso e importante es la comunión que tiene que haber entre el salvo y Cristo, o la iglesia y Dios. Romanos 10:17 dice Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, el escuchar o el leer permanentemente mensajes acerca de Cristo va aumentando mi fe y se van produciendo las obras que el Señor quiere que se hagan en nosotros. Esas obras que Él dijo, que toda buena obra fue preparada de antemano para los que confían en Él. O sea, esa obra que tiene que manifestarse en nosotros para que Él se glorifique, no nosotros. Por ejemplo, si usted era una persona odiosa, cuando viene a Cristo se convierte en una persona en paz. Cuando usted era un tipo que estaba lleno de vicios, cuando viene a Cristo, Cristo lo limpia, le transforma esos vicios en cosas saludables. Cuando usted es una persona que no sabía amar y era rencoroso, rencilloso, cuando viene a Cristo, al ser nacido de nuevo, Cristo le saca esa odiosidad y la transforma en amor, en paciencia y en paz. Esas obras están preparadas de antemano para los que confían en Él. El versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La esperanza de esta iglesia, todavía había unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La mayoría eran inconversos, la mayoría eran no salvos. Y a ellos el Señor les dice en el versículo anterior,
vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, los que andan en la carne, los que no son salvos, los que no han creído en Jesucristo, la venida del Señor o los juicios del Señor lo pillarán totalmente desprevenido porque nunca lo creyeron. No van a poder creer cuando Cristo aparezca en su segunda venida o los juicios de él caigan sobre la tierra. Los va a pillar completamente desprevenido porque no han creído en su nombre. Pero en esta iglesia había unas pocas personas que no habían todavía manchado sus vestiduras y el Señor les dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No es que el ser humano renovado sea digno, sino que Cristo es digno. Y en su maravillosa misericordia nos traspasó esa dignidad ante Dios, pero la dignidad de Cristo. Nosotros no éramos dignos absolutamente de nada. Somos dignos en Cristo. Manchado, las vestiduras significa símbolo de pecado, suciedad. Judas 23 dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire, la imagen de la ropa contaminada ilustra la vida libertina y disipada del apóstata que con mucha facilidad puede transmitir su contagio al evangelista bien intencionado. No hay que tomar el evangelio para el libertinaje. Hay creyentes que caen en pecado una y otra vez. ¿Y cómo se justifican? De que si Cristo me llamó, Él sabía que yo iba a pecar y por eso me llamó igual. Se engañan a sí mismos. La Escritura dice, vete y no peques más. O sea, si yo era un pecador incontrolable, que me dejaba llevar por los impulsos y los malos deseos, sentimientos, cuando somos renovados en Cristo, el Espíritu Santo nos da la fortaleza para apartarnos del pecado, para apartarnos. Y si alguno cae, dice la Escritura, en forma no premeditada, cae en forma descuidada, Cristo le levantará a través del arrepentimiento profundo del que cayó, pero no volverá a caer. El apóstol Juan dice que los hijos de Dios ya no practican el pecado en forma habitual como éramos antes, sino que ahora nos controla el Espíritu Santo a través de su maravillosa palabra. La gloria sea para el Señor. Pero en esta iglesia habían personas que no habían manchado todavía sus vestiduras. Cierto que era una minoría, pero había un remanente fiel de Sardis que no había contaminado sus vestiduras, es decir, andaban en santidad delante del Señor. O sea, se habían apartado para Cristo. El Señor les dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, vestiduras blancas, como una señal de gloria celestial. Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Las vestiduras blancas representan la justicia de todos los redimidos del Señor. Las vestiduras blancas representan la justicia de todos los redimidos. Apocalipsis 7, verso 9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Lo cual se manifiesta entonces en santidad y pureza. Esta clase de vestimenta está reservada para Cristo, como lo leí en Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta vestimenta blanca también está reservada para los ángeles santos, Mateo 28:3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Cuando vinieron a correr la piedra para cuando Cristo resucitó, estos ángeles estaban vestidos de blanco como la nieve. Y también estas vestiduras blancas están reservadas para la iglesia glorificada. Apocalipsis 19, 8 y 14. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Y el 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando Cristo vuelva con su iglesia, todos con vestiduras blancas, que simbolizan la gloria del Señor. Y estas vestiduras blancas se obtienen de una sola manera, por la sangre maravillosa y la justicia de Cristo. Porque Cristo nos justificó y nos limpió con su sangre derramada en esa cruz. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Maravilloso es el Señor. El versículo 5 nos dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quiénes son los que son los vencedores? Como dije anteriormente, no son aquellos que luchan para mantener la salvación como creen algunos. No, la salvación es gratuita, es regalada por Cristo para los que confían en Él y no se pierde. La salvación jamás se perderá, porque Dios nos dio la zarra del Espíritu para darnos garantía de que nunca nos perderemos cuando nosotros pusimos toda nuestra confianza y fe en su nombre. Nosotros somos salvos gracias a los méritos maravillosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y insisto, cuando una persona quiere venir a Cristo y está dispuesta a dejarlo todo por seguir a Cristo, por haber creído en su mensaje, cuando a una persona nada le importa, ni siquiera la familia ni los amigos, y quieren seguir a Cristo, Cristo los recibe, los redime, los lava con su sangre, les perdona su pecado gracias al arrepentimiento que han tenido y los convierte en personas salvas. Inmediatamente se les llama vencedores. Vencedores, como dice en primera de Juan 5.4, como les dije anteriormente, en primera de Juan 5.4, ¿cierto? Dice lo siguiente, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ve? ¿Quiénes son los que se hacen vencedores? Los que se arrepienten de su pecado, vieron a Cristo y confiesan que Jesucristo es Dios y Señor del mundo y de todos los universos, y es su único Señor y Salvador. Pasan a ser vencedores, y Dios les da una gran promesa a los vencedores. Dice, serán vestidos con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando una persona se arrepiente del pecado y viene a Cristo y lo reconoce como Señor y Salvador, su nombre automáticamente queda registrado en el libro de la vida. Cuando el nombre de una persona antiguamente era borrado del registro de una ciudad por algún crimen cometido, había perdido su ciudadanía. Aunque los cristianos pueden perder su posición en el mundo, aunque los cristianos por reconocer a Cristo como Señor pierden muchas cosas en este mundo, ¿qué les dice el Señor? Que a ellos nunca les quitará la ciudadanía en el cielo. O sea, nunca les borrará su nombre del libro de la vida, aunque en esta tierra lo hayan perdido todo, por seguirlo a Él, por confesarlo a Él, por buscar su perdón, por nacer de nuevo. Aunque en esta tierra lo pierdan todo, Cristo jamás los borrará del libro de la vida. Es una gran promesa que les hace. También les dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, cuando venga toda la iglesia a la presencia del Señor, Cristo los va a reconocer. Les va a dar la aprobación delante del Padre. Porque dice que lo confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea, todos los redimidos, todos los salvos, la gran iglesia comprada a precio de sangre y que le creyeron fielmente a Cristo, cuando Cristo levante su iglesia a su presencia, los reconocerá.
delante del Padre. Los confesará y le dirá, estos son los que tú me diste y han creído en mi nombre y son redimidos por mi sacrificio y sus pecados fueron borrados y lavados y limpiados por la sangre que derramé en la cruz. Qué maravillosa confesión que hace el Señor. Pero también les dice en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, todos aquellos que reconocieron a Cristo delante de los hombres y se entregaron plenamente a Cristo y le creyeron plenamente y pusieron toda su confianza en Él, ¿qué dice el Señor? Lo confesaré delante de mi Padre. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, todo aquello que han rechazado a Cristo y su salvación, que se burlan de Cristo, todos aquellos que no creen en su nombre y hacen lo que quieren con su vida en este mundo, un día Cristo se avergonzará de ellos y lo negarán delante del Padre. O sea, Cristo no los va a reconocer. Bendito sea el Señor. Otra oportunidad más que el Señor le da a esta iglesia para que reaccione. Porque les termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que el Señor sea muy bendecido y que su palabra sea de gran bendición para los que quieren creer en ella. Amén.